Las celdas electrolíticas son dispositivos en los que se desarrolla la electrólisis. Este es un fenómeno que separa los compuestos en sustancias más sencillas utilizando electricidad. Una celda electrolítica consta de un recipiente de vidrio, electrodos que pueden ser de grafito, de platino o de otros metales o materiales conductores. Una fuente de poder, que es quien va a alimentar la electricidad para separar el compuesto que queremos descomponer, que puede ser una sal o cualquier otra sustancia, y cables conductores que van a conectar la fuente de poder a los electrodos. La sustancia a descomponer se coloca dentro del recipiente de vidrio en forma disuelta o fundida y los electrodos van a recibir el nombre que representa el tipo de fenómeno que ocurre en cada uno. Donde ocurre la oxidación le vamos a llamar ánodo y el electrodo donde ocurre la reducción se denomina cátodo. Si la sal que se quiere descomponer es cloruro de cobre 2, esta sería la ecuación de descomposición que la representa y estos serían los números de oxidación de cada una de las sustancias que participan. La semirreacción exclusivamente de reducción la experimenta el cobre, que pasa de +2 a 0. Si en lugar de cloruro de cobre 2 queremos descomponer cloruro de sodio, esta sería la ecuación de descomposición del cloruro de sodio y gracias a estos números de oxidación identificados, esta sería la semiecuación de reducción. Si en lugar de cloruro de sodio, la sal fundida o disuelta que ponemos en el recipiente de vidrio es cloruro de hierro 3, así se descompone. Vemos que en todos los casos se generan los elementos puros. Estos números de oxidación indican que la semiecuación de reducción permite cambiar al hierro de número de oxidación +3 a 0. En todos los casos, el producto es un elemento de carga 0, es un elemento puro en su estado elemental. Y si yo utilizo diferentes sales, estas podrían ser las semiecuaciones de reducción que en cada una de ellas ocurrirían en el cátodo. Esta sería la celda donde puedo colocar cada una de estas sales. Y Michael Faraday fue la persona que identificó que podía circular siempre una misma cantidad de cargas. Llevó a cabo el experimento con diferentes sales, haciendo circular siempre 96.500 coulombs. El cátodo es aquel en el que ocurren estas reducciones. Podríamos hacer un análisis similar para la oxidación que ocurriría en el ánodo, pero concentraremos el análisis en el cátodo por ahora. Y entonces observamos que al hacer este experimento, Faraday midió la cantidad de elemento puro que recuperaba en el cátodo. Cuando lo hizo con cloruro de cobre 2, obtuvo 31.78 gramos. Si lo hiciera con cloruro de sodio, se recuperarían 22.99 gramos. Para cloruro de plata, nuevamente 107.87 gramos sería la masa que recupera en el cátodo. Para el cloruro de hierro 3, recolectaría 18.62 gramos de hierro y para el cloruro de cromo 6 podría obtener 8.67 gramos de cromo al final del experimento, haciendo circular siempre 96.500 coulombs. Estos números parecen irregulares, pero al compararlos con las masas atómicas de cada uno en la tabla periódica, veremos si guardan o no alguna relación. Podemos observar que en el sodio y en la plata, la masa recolectada en el cátodo es igual a la masa que indica la tabla periódica para estos elementos. Sin embargo, en el caso del cobre, se obtiene la mitad de la masa atómica en el cátodo. En el caso del hierro se obtiene la tercera parte y en el caso del cromo se obtuvo la sexta parte. Esto se debe a que en todo momento circuló por la celda electrolítica 96.500 coulombs. Vemos que esto corresponde a un mol de electrones. Un mol de electrones es precisamente lo que indica la semiecuación que necesita la producción de un mol de sodio y también lo que necesita para producir un mol de átomos de plata.
Entonces, en el caso del sodio y de la plata, un mol de electrones produce un mol de átomos de estos elementos, pero no así en el cobre. Vemos que en el caso del cobre, 2 moles de electrones se necesitan para generar un mol de átomos de cobre. Esta equivalencia nos permite encontrar que al haber circulado 96.500 coulombs, que es solamente un mol de electrones, pues no se puede obtener un mol de cobre, se obtiene solamente la mitad de eso. En el caso del hierro, 3 moles de electrones precipitan un mol de hierro. Al haber circulado un mol de electrones, pues solo se obtiene la tercera parte de lo esperado. Y en el caso del cromo, 6 moles de electrones se necesitan para formar un mol de átomos de cromo. Sin embargo, se alimentaron 96.500 coulombs, que es un mol de electrones. Por lo tanto, solo se obtiene la sexta parte de lo que indica la masa atómica. Esto es variable dependiendo del número de oxidación que manejen los elementos en la sal que se descompone. Lo importante es que este número, 96.500 coulombs, se conoce como constante de Faraday. Y un mol de electrones también lo vamos a encontrar en algunos textos como un equivalente. Vamos a resolver algunos ejemplos. Aquí se me solicita calcular la masa de aluminio que se precipita en el cátodo de una celda electrolítica que tiene bromuro de aluminio y por la que circulan 87.400 coulombs. Entonces, la ecuación de descomposición del bromuro de aluminio implicaría la separación de este en aluminio y bromo elementales. Recordemos que el bromo es un elemento diatómico. Sin embargo, eso no hace mayor problema porque aquí el aluminio va a tener carga más 3 en reactivos y 0 en productos, por lo tanto es la reducción. Esa equivalencia me indica que 3 moles de electrones son los que se necesitan para generar un mol de átomos de aluminio. Por otro lado, 87.400 coulombs vamos a convertirlo precisamente a gramos. Para hacer eso utilizamos la constante de Faraday, en la que sabemos que 96.500 coulombs se necesitan para acumular un mol de electrones. La semiecuación del aluminio me permitió identificar que 3 moles de electrones son los implicados en la producción de un mol de átomos de aluminio. Y la tabla periódica me permite saber que un mol de aluminio pesa exactamente 26.97 gramos. Aquí vemos que el resultado me va a dar en gramos de aluminio y haciendo el cálculo cuidadosamente, 87.400 por 26.97 entre el producto de 96.500 por 3 va a resultar en 8.142 gramos de aluminio. Estos son los instrumentos con los que contamos en el laboratorio para medir variables asociadas a este tipo de experimentos. Vemos que lo que miden son ampere, no miden coulombs. Entonces es difícil que en el laboratorio tengamos un instrumento que mide coulombs. Por eso necesitamos relacionar la carga eléctrica en coulomb con la intensidad de corriente, que es la que se mide en ampere. Estas variables se relacionan a través de esta expresión en la que la intensidad de corriente se define como la carga entre el tiempo. Vamos a poder calcular la carga multiplicando la intensidad por el tiempo o podemos calcular el tiempo que debe funcionar una celda conociendo la carga y la intensidad de corriente. En estas ecuaciones es muy importante verificar las unidades en las que sustituimos cada variable. En este segundo ejemplo, un poco más realista, porque ya habla precisamente de ampere y de un tiempo, me piden calcular la masa de plomo que se precipita en el cátodo de una celda electrolítica con bromuro de plomo 4, y en esta circula una corriente de 89 amperes por 3 horas. Entonces, nuevamente escribimos la ecuación de descomposición del bromuro de plomo 4 y la semiecuación correspondiente al plomo. En este caso, el plomo está usando su número de oxidación más 4 y al final nuevamente obtiene número de oxidación 0, es una reducción en la que vemos que 4 moles de electrones se requieren para generar un mol de átomos de plomo. El hecho de que tengamos la expresión carga es igual a intensidad de corriente por tiempo
me permite utilizar la información que me proporciona el problema para estos datos. Desafortunadamente aquí tengo el tiempo en horas y no la puedo sustituir así. Necesito convertir las horas a segundos. Sabemos que una hora es igual a 3600 segundos, se cancela hora, y entonces 89 por 3 por 3600 me da 961.200 coulombs. Este valor ya lo podemos convertir a gramos de plomo utilizando la constante de Faraday, 96.500 coulombs, es igual a un mol de electrones. Para el plomo, en esta ocasión, 4 moles de electrones generan o producen un mol de átomos de plomo, y según la tabla periódica, un mol de átomos de plomo pesa 207.2 gramos. De esta forma, el resultado me va a dar en gramos, y usando correctamente la calculadora, el resultado sería 516.0 gramos de plomo. En este último ejemplo, vamos a calcular el volumen de oxígeno en litros, y este se va a liberar en el ánodo, en una celda electrolítica en la que ocurre la electrólisis del agua y por la que circulan una intensidad de corriente de 95 amperes durante 2 horas a 25 grados Celsius y una atmósfera. La ecuación de descomposición del agua la tenemos aquí, en donde el agua genera los dos elementos puros, hidrógeno y oxígeno, ambos son diatómicos, y el oxígeno, como vemos, pasa de su número de oxidación menos 2 a 0. Esto es una oxidación. Hay que balancearla. Como tenemos dos oxígenos en productos y solo uno en reactivos, le tenemos que poner un 2 al oxígeno de reactivos. Esto modifica la carga a menos 4, por lo que debemos agregar 4 electrones en productos. La ecuación o la expresión que obtenemos de esta semiecuación indica que 4 moles de electrones permiten la producción de un mol de átomos, de un mol de moléculas de oxígeno gaseoso. Por otro lado, 95 amperes durante 2 horas funcionando hacen que tenga que cambiar el tiempo que se encuentra en horas a segundos, sabiendo que una hora son 3600 segundos, y así calculamos una carga de 684.000 coulombs. Vamos ahora a convertir estos coulombs a mol de oxígeno, sabiendo la constante de Faraday, 96.500 coulombs es un mol de electrones, y de acuerdo a la semiecuación del oxígeno, 4 moles de electrones me generan un mol de moléculas de oxígeno. Nos vamos a quedar con mol de moléculas de oxígeno, porque no podemos convertir a volumen utilizando alguna otra expresión. Necesitamos hacer un cambio en el procedimiento. Como ahora necesitamos el volumen de un gas, vamos a utilizar la ecuación del gas ideal. Tenemos que el número de moles, 1.772, necesito calcular un volumen y conozco la temperatura, 25 grados Celsius y una atmósfera. Usamos la ecuación del gas ideal, que podemos tener estas dos alternativas. El valor de R es el mismo, solo que está expresado en diferentes unidades. La temperatura siempre la debemos convertir a Kelvin y entonces tenemos 298.15 Kelvin. Despejamos el volumen, sustituimos la N, que calculamos hace un momento, 1.772 moles. Me conviene utilizar el valor de R de 0.082 porque tengo la presión en atmósferas en el dato. Y con estas unidades vemos que puedo poner la presión en atmósferas. La temperatura 298.15 Kelvin y la presión 1 atmósfera cancelan mol, cancelan atmósferas y cancelan Kelvin. Entonces el volumen lo obtengo en litros, 43.32 litros de oxígeno gaseoso.